7:18 de la mañana en Canarias. Seguimos adelante en directo en Hoy por Hoy El Drago, aquí en la cadena SER, en el 100.3, en el 99.8 de la frecuencia modulada. También por internet en cadenasercanarias.com, entrando en Ser Las Palmas. Y así, con las aplicaciones móviles de la cadena SER si usan un smartphone. Estamos en las redes sociales, en Facebook, somos Cadena SER Las Palmas, y en Twitter, Ser_Las Palmas. Ahí, después de la entrevista, podrán también recuperar esta próxima que vamos a hacer ahora mismo con nuestro invitado de las 10, que es Normando Moreno, que es especialista en Derecho Administrativo y Urbanístico. Gracias por venir por aquí esta mañana. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Usted ha escrito un libro que se llama La conquista de Tamarán, Gran Canaria, desde la perspectiva del derecho, los pactos de la anexión y Guayedra. Lo presentaba con el profesor Lobo Cabrera en el Museo Canario, con lleno absoluto, más del doble de la capacidad que había en la sala, para escuchar la presentación de este trabajo amplio, de este libro, que usted ha querido hacer. Y lo primero, el por qué, porque ha llamado mucho la atención. Por tanto, esa inquietud, ¿por dónde le vino? Justamente por el derecho, ¿no? Sí, porque entendía que los distintos trabajos sobre historia canaria que hasta la fecha se han publicado, pues todos tenían una base en las crónicas de los vencedores, las crónicas de la conquista, escritas se le atribuye en la primera, el original al alférez Alonso Jaime Sotomayor, que era cuñado de Juan Rejón, y por tanto ofrecía una visión de la historia de las islas desde una perspectiva donde el mundo indígena quedaba un poco al margen, y yo entendía que estaba desfigurado, Y eso fue lo que me animó, porque era la visión del derecho de aquellos acontecimientos históricos, es algo que estaba todavía por escribir. Y llevaba muchos años reflexionando, y últimamente se oían tantas cosas que no acababan de responder a la realidad de lo sucedido, y entendí que era un ejercicio de responsabilidad, como alguien ha entendido, el contarlo de esa perspectiva. Y para entender a la otra parte, a la parte aborigen canaria, que debe ser o debiera ser la principal protagonista, ¿dónde ha indagado? Pues paradójicamente las mismas fuentes. Pasa que las fuentes hay que saberlas entender, saberlas leer y saberlas interpretar, Evidentemente, para evitar equívocos, que nadie se llame a engaños, ciertamente hubo una guerra desigual, una guerra muy cruenta, con una desigualdad de medios terribles que tenía muy mala pinta. Entonces, las guerras a veces acaban con las derrotas, con las victorias, pero esta guerra no acabó así. Esta guerra acabó con un pacto, con un auténtico tratado internacional. El primero entre una monarquía de renacimiento, la monarquía castellano-aragonesa, un reino cristiano, con una monarquía indígena. Nunca más volvió a suceder eso en la historia. Ni sucedió con la anexión de las restantes islas de Realengo, La Palma y Tenerife, ni sucedió en América. Jamás los reyes recibieron a nadie para pactar, y en este caso sí fue así. Y ese pacto, todos los tratados lo han desfigurado. Aquí se llegó al acuerdo con Tenensor Semidán, después bautizado como Fernando Guanarteme, ¿no? Sí, que exacto. tenía sus fincas o sus tierras y su control en Guayedra. No era de Guayedra. Guayedra formaba parte de la demarcación del Guanartemato de Gáldar, que era la jurisdicción de Guanarteme. Pero no Guayedra. Guayedra fue lo que quedó, se reservó al rey canario como resto del estado aborigen, y como algún historiador ha reconocido, quedando así Guayedra al margen de la administración colonial. Lo que sucedió que con el paso del tiempo, una vez fallecido en la laguna, en extrañas circunstancias, más bien los autores apuntan que fue envenenado cuando preparaba un cuarto viaje a la corte, aprovechando su muerte, su yerno, Miguel Trejo de Carvajal, inició un proceso para transmutar lo que era una propiedad de los indígenas, de los aborígenes, en una propiedad privada. Pero
El personaje de Fernando Guararteme... ¿Traidor? Como se ha querido decir muchas veces, traidor sí, a sus compatriotas. Yo mismo era de esa opinión. No me despertaba el personaje ninguna simpatía. Casi desde la infancia estoy leyendo cosas de estas, y a mí el personaje nunca me atrajo. Me parecía... no sé, me despertaba mayor admiración la figura de Bentejuy, el Faikán de Telde, que resistieron hasta el final, que fue un acto muy digno de todo tipo elogio, y que tiene un recuerdo en nuestra memoria, ¿no? Pero de ahí a denostar a Fernando Guararteme, un hombre que tuvo una visión, la visión de comprender que la guerra tenía mala pinta, que aquello iba a acabar mal, que a la postre o todos muertos o todos esclavos, que llegó a entender, porque lo sabía desde niño, por los intentos de los normandos, de Jean Bettencourt, Gadifer de la Salle, de ocupar la isla, que fueron rechazados, y de ahí que le pusieran el nombre de Grande, lo que ante la fecha se llamaba Canaria. Los normandos le pusieron el apelativo de Grande, ¿no? Este hombre llegó a comprender que en aquel mundo o se era cristiano o se era mercancía, y eso lo entendió perfectamente. Dice, bueno, aquí la única manera de salvar todo lo que se pueda es pactando, y para pactar hay que ser cristiano, porque el que no era cristiano no tenía ni personalidad jurídica, era mercancía, no se le atribuía, no se le reconocía la personalidad jurídica. De ahí que... Fue un hombre práctico, digamos. Pacta su entrega para ir a la corte a tratar directamente. No le valía tratar ni con Pedro de Vera ni con ninguno de los capitanes que por aquí estaban, sino fue directamente a la corte. Y lo primero que pidió fue el bautismo, porque él sabía que sin ser cristiano no será nada, no se tenía personalidad jurídica ninguna. Y cuando el rey le pregunta cómo quiere llamarte, le dice, yo como tú, porque no quería ser menos. Y el rey, asombrado, manda que lo bautice no cualquier cura, sino el que fue cardenal primado de España, Pedro González de Mendoza, el que bautiza a los reyes, a los hijos de los reyes. Una costumbre que se mantiene hasta nuestros días. El cardenal primado, el que normalmente... y luego conservó no a su apellido Semidán, sino conservó como apellido el rango, Guanarteme. Yo, es lo mismo que decir yo Fernando Guanarteme, rey. Dicen las crónicas, no ha podido eso ni desfigurar ni siquiera las crónicas los vencedores, que el rey asombrado lo mandó subir a estrado, le proporcionó ropas de seda y grana, que son los atributos de la realeza, y lo alojó en los alcázares de Córdoba, en los propios aposentos del rey. Entonces, eso es una manera de ver las cosas diferente a como nos lo cuentan las crónicas vencedoras, que si llegó, que se arrodilló llorando, implorando, pidió mercedes. El rey no podía darle ninguna merced a un territorio que no controlaba. La guerra estaba en su momento más álgido. Precisamente el pacto es para poder acabar con aquello. Y fue un hombre que no solamente se preocupó de conservar una parte del territorio para los aborígenes, como así fue, sino que se preocupó mucho por el resto de la isla. No le daba lo mismo lo que pasaba en el resto de la isla. A mí me gustaría saber entonces, de lo que se sabe del acuerdo. El acuerdo no fue escrito. El acuerdo, hasta fecha no se ha encontrado ningún documento, pero en aquellos tiempos eran frecuentes los pactos no escritos. Pero los pactos no escritos incluso están reconocidos en el derecho internacional público vigente. Por ejemplo, la Convención de Derecho de los Tratados de Viena alude a los pactos no escritos y advierte que conservan, el que no se haya escrito no significa que no sean válidos. Podrá plantear un problema de probanza o no, pero en este caso ni siquiera eso, porque está más que acreditado lo que se pactó. Se pactaron las exenciones fiscales, por ejemplo, las islas estaban exentas de pagar pechos y alcabala, que eran los impuestos de la época. Esos impuestos con el tiempo fueron evolucionando hacia otros conceptos tributarios, pero ese pacto a perpetuidad, para siempre jamás, están garantizados por cédulas reales, que es el mayor nivel normativo de aquellos tiempos, y hasta la época del liberalismo, hasta las monarquías parlamentarias, era lo máximo que debía esperar, y están garantizados para siempre jamás. Y hay más cosas, hay un detalle que ha pasado desapercibido. Usted recordará que a esa entrevista en Córdoba, que también se ha discutido mucho, que si fue en el año 81, el año 81 en Calatayud,
no era Tenensor Semidán, fue con unos guaires de Telde, y aquello fue más bien una oferta de los reyes, que la recoge el cronista Aragón Zurita, que no prosperó, porque la evidencia es que eso fue en el año 81, en mayo del 81, y la guerra duró hasta abril de 1483, o sea, aquello fue un primer paso, pero no fue el paso definitivo. El pacto definitivo se otorgó, verbal o por escrito, pero en Córdoba, en 1483, a principios de 1483. Y hay un dato, insisto, que es bastante significativo. A esa entrevista acompaña a Tenensor Semidán un indígena de Lanzarote ya bautizado, que se llamaba Juan Mayor. Actuaba de lengua en aquella época era traductor. Y los reyes, reconocen los cronistas, que le dieron el cargo de alguacil, vara de alguacil perpetuo de la isla. Eso tiene una significación, pero importantísima, porque un alguacil en aquella época, en derecho de Castilla, en el siglo XV, era gobernador con jurisdicción en causas criminales y civiles. Y está claro, eso pone manifiesto que los reyes, al darle eso al indígena, no estaban más que respondiendo a una exigencia del propio Tenensor, que no confiaba en Pedro de Vera. De otra manera, no se explica que le hayan recompensado con semejante cargo. A un traductor se le recompensa con una bolsita de monedas. Y si está muy contento por su trabajo, pues las monedas serán más o serán menos, pero nunca con un cargo de esa relevancia, gobernador con jurisdicción para asuntos criminales y civiles. ¿Qué más se sabe del acuerdo entre el rey Fernando y Fernando Bonarteme, Tenensor Semidán? Bueno, el tema, el pacto sobre la defensa de las islas. La defensa de las islas quedaban encomendadas a los propios naturales. Y así fue hasta principios del siglo XX, casi. Las primeras tropas reales que llegaron aquí, salvo un periodo de unos meses, fueron a finales del siglo XIX. Las milicias canarias famosas. Las milicias canarias que rechazaron todos los intentos de anexión por parte de potencias extranjeras. Lo de Van der Doy, los holandeses en 1599, lo de Nelson en 1797 en Tenerife y otros muchos. Digo eso porque son los más destacados. Fueron rechazados a costa de los naturales organizados milicias. El canario tenía el sacho por una mano y muy cerca tenía la espada, siempre. En el acuerdo se garantizó propiedades para la familia real, digamos, de Tenensor Semidán, ¿solo para ellos? No eran propiedades para la familia real. El indígena no conocía la propiedad privada, no le interesaba. Era el resto de un territorio aborigen, y así lo tiene reconocido, algo que ha pasado desapercibido para muchos, hasta Felipe Fernández Armesto, que es un historiador hoy británico de origen español de un prestigio internacional enorme, y eso ha pasado desapercibido. Él afirma en toda una obra ahí de Canarias después de la conquista o algo así, dice que así quedó, en el caso de Guayedra, que es donde están las propiedades, que quedó al margen de la organización colonial, al margen de la administración colonial, como un término redondo, que término redondo significa un término con jurisdicción propia. Pero me preguntaba qué otro aspecto de los pactos. Pues mire, los pactos, que dicho sea paso, empezaron a incumplirse años después de la conquista, poco a poco, hasta la debacle final, que fue en el siglo XIX, en 1835, cuando se suprimen las exenciones que tenían las islas. Es un tema de una terrible injusticia, el que los canarios hayan estado defendiendo con su sangre sus viejos fueros, y solo cuando amainan los intentos de potencia extranjera de anexionarse las islas es cuando se les suprimen esos extremos del pacto, esas exenciones a perpetuidad y para siempre, jamás, que así rezan las cédulas reales. Ya, apoyándose en la historia, mantiene que hubo un incumplimiento del acuerdo internacional. Un incumplimiento paulatino, poco a poco, pero los episodios más graves fueron los tributarios del siglo XIX. Hubo otros, la desaparición de los cabildos. Las islas se estructuraban en cabildo. El cabildo era el órgano representativo de la isla. Y en todas las islas sucedía lo mismo. En 1833 desaparece con la reforma Javier de Burgos, y donde había una sola, un órgano representativo de la isla, empieza a aparecer los ayuntamientos modernos. Divide y vencerás. Y así fue. Ya perdió la fuerza. Y de ahí hasta derivar a lo que somos hoy, con un gobierno regional artificioso, que no responde ni a la historia, ni responde
En fin, podríamos hablar... No se trata de cabildo. reivindicar ni doble autonomía ni 7 autonomías. Es obvio que en el siglo XXI, en el siglo XX tiene que haber un gobierno regional, pero un gobierno regional que responda a una suerte de federación de islas, con las competencias mínimas, pero no esto que nos han dado, que nos hemos dado en parte a los canarios, porque en los años 80, cuando se discutió el Estatuto de Autonomía, se pudo ir por otros caminos, seguir las tesis de Manuel Velázquez Cabrera, el ilustre abogado majorero, que escribió el plebiscito, reforzar a los cabildos. También nos han repetido, digamos, que los pensadores de la conquista, los castellanos para aquella época y sus seguidores, que desaparecieron los aborígenes canarios, o quedaron muy pocos, o los mataron o se convirtieron en esclavos en tierras peninsulares. Pero esto también ha quedado ahora acreditado con las pruebas de ADN, con la ciencia, que no es eso, ¿no? En efecto, eso es otro de los mitos. El mito, yo digo, lo dije en el acto de presentación y ahora insisto en ello, ¿no? Se sostiene desde posiciones opuestas el mismo dato, o sea, desde posiciones nacionalistas se dice fueron tan malos los castellanos que exterminaron a la población indígena, y de posiciones, digamos, españolistas se dice los indígenas se extinguieron, para dejar claro que no hay nadie que tenga derecho a reivindicar nada, pero no es así. El ADN, la cultura, es que hay más evidentemente hay mucho componente mestizo entre los canarios, ¿no? Canarios desde primera hora y canarios más recientes de adopción, aunque no hayan sido aquí. Hay mucho componente de mestizo, mucha parte mestiza, pero los rasgos esenciales de la población canaria están ahí, en su cultura, en su forma de ser, su idiosincrasia. Los canarios, convendrá conmigo que tenemos una cierta facilidad para reconocernos, aún sin hablar, en muchos casos. Hay algo que está ahí. Y es que queda mucho, los estudios de ADN lo han confirmado. Sí, los estudios de ADN son demoledores, se habla de un 40% por la línea fundamentalmente de mujer mitocondrial, claro, porque normalmente el castellano, el extremeño, el que no venía con sus mujeres. Y los españoles he sabido que nunca han tenido problema para cruzarse con indígenas, inventamos el mestizaje. No sucedió lo mismo en los procesos de colonización anglosajona, ¿no? Que por cada caso de mestizaje entre un inglés y una piel roja han escrito 2 novelas y un libro, ¿no? Aquí los españoles siempre para eso fueron diferentes. Bueno, pues al final se acabaron con las exenciones fiscales, se empezó a pagar impuestos allá por la mitad del 19, después más tarde vinieron Puertos Francos, Protocolo 2, para llegar al régimen económico y fiscal canario, y para quedarse todo en casi nada de lo que hubo. En casi nada. Primero el régimen económico y fiscal, eso se debatió en las Cortes en julio del 72, casualmente, digo casualmente entre comillas, 3 meses después de haberse adherido España al tratado a la Convención del Derecho a los Tratados de Viena, donde se aludía a los tratados internacionales verbales. Se parece que aquellas cortes franquistas dice, bueno, vamos a darle algo a esta gente por si acaso, y se lo dieron, pero es ni una caricatura de lo que tenían las islas. Que no eran privilegios al modo de ventaja de estamentos sociales, era algo que correspondía al territorio, pero precisamente para hacer efectivo el principio de igualdad. Es que ni cabemos en el mapa, estamos a 1.200 kilómetros de Cádiz, a 1.500 o más de Madrid, y además de esa ultraperificidad está la fragmentación. No es el caso de Puerto Rico. Puerto Rico es un territorio compacto, insular, a 1.500 kilómetros de Miami, pero es un territorio compacto que aquí, es que son tantas las adversidades que nosotros que hemos nacido aquí, lo hemos vivido, estamos acostumbrados, no somos conscientes de hasta dónde lastra la economía esa ultraperificidad y esa fragmentación. Ni siquiera somos conscientes. Y después de usted estudiar todo esto, y conocedor perfectamente, porque su despacho es muy conocido en Derecho Administrativo y Urbanístico, Normando Moreno, después de escribir el trabajo, después de haberlo estudiado tanto, después de haber hecho tantas incursiones en tanto documento, ¿a qué conclusión llega que debiera pasar hoy con Canarias y con los canarios ante el gobierno central, ante la Unión Europea, ante el mundo? Bueno, a mí
nombró usted la Unión Europea. Bueno, usted sabe que nos reconocieron, junto a otros territorios, el Estatuto de Ultraperificidad, región ultraperiférica. Desde mi punto de vista, eso y nada es lo mismo, ¿eh? Porque el mecanismo, sí se reconoce pues un tratamiento singularizado siempre que no afecte a los principios poco menos fundamentales o constitutivos de la Unión Europea. O sea que al final no sabemos a qué derechos tenemos. Para lo que ha servido es para frenar en todos esos territorios, incluido en Canarias, ciertos movimientos nacionalistas que los había. E independentistas. En efecto, independentistas. Y sucede lo mismo con la Constitución. En su momento nos vendieron que el reconocimiento del régimen económico fiscal canario que aparece en la Constitución del 78 era una garantía. No es una garantía de nada. Es un trámite de audiencia para... Se obliga el Estado a oír el Parlamento Canaria antes de su modificación, y ni siquiera con eso han cumplido siempre. Pero aparte de eso, es que ese régimen no es ni una caricatura de lo que corresponde a las islas, que son pactos que, en mi opinión, a fecha de hoy todavía son exigibles. Cuando hay un pacto entre dos partes, o se cumple, o se exige que se cumple, o se denuncia o resuelve y cada uno por su lado, o se renegocia. Evidentemente, en el siglo XXI... los conceptos tributarios que gravaban toda la economía, los pechos del siglo XV, pues han ido evolucionando, son otras cosas. Pues muy bien, eso hay que renegociarlo. El Estado, tradicionalmente en Canarias, nunca invirtió prácticamente nada. Siempre eran esfuerzos económicos del Cabildo. Cabildos que, por cierto, fueron muy celosos. Los cabildos no admitieron, como otros territorios de España, impuestos especiales cuando los reyes necesitaban, sobre todo los Borbones y los últimos Austrias y los Borbones, para financiar campañas bélicas por ahí. Fueron muy celosos de eso, de sus exenciones. Se tuvieron que arbitrar como donativos del cabildo a la corona, de los cabildos a la corona. Entonces todo eso tiene una virtualidad, todavía es exigible. Y sin embargo el panorama que usted completará conmigo, que aprecia, es una actitud de pedigüeña, victimista, que si afección, desafección, mire usted que se le pueden complicar las cosas. Perdón usted. Perdone usted, pero sin molestar mucho. ¿Qué fue lo que sucedió también en el siglo XIX? Las clases dirigentes canarias estaban más preocupadas en mantener sus privilegios, mantener su ventaja y el favor de la corona, que en importunar a los monarcas. La historia parece que se repite. Sí, y el resto de la población, como usted sabe, en el siglo XIX, 90 y pico % analfabetos. Nadie tenía capacidad para estudiar cuál era la posición jurídica del territorio y qué derecho le correspondía. Y los que lo tenían no estaban por la labor de importunar. Entonces los descontentos ante la avalancha de los impuestos de consumo que generaban hambre, pues eran motines que se acababan sofocando, y al final, en última instancia, la inmigración. Y justamente tampoco es casual que en la inmigración es donde surgen los primeros movimientos nacionalistas e independentistas, desde Cuba y Venezuela. Gracias por venir por aquí esta mañana, Normando Moreno, especialista en Derecho Administrativo, en Derecho Urbanístico. Gracias por venir por aquí, como digo. Ha escrito este libro, La conquista de Tamarán, Gran Canaria, desde la perspectiva del derecho, los pactos de la anexión y Guayedra. Muchísimas gracias. Si me permite un segundo, simplemente decir, yo soy muy poco dado a protagonismo en este tipo de cosas, pero entendí que era una responsabilidad comunicar las conclusiones que había alcanzado. Yo no pretendo, mi trabajo yo entiendo que se acaba aquí. Ahora tiene que ser la sociedad canaria quien inicie un debate, una reflexión, etcétera. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Ya saben que este libro se puede encontrar porque si quieren indagar sobre el trabajo realizado, que ha llamado mucho la atención, ya digo, presentado el día 30 de enero en el Museo Canario, porque hubo lleno absoluto. Y lo pueden encontrar, como digo, el libro en la librería del Cabildo, en la calle Cano. Se llama, como digo, La conquista de Tamarán, de Normando Moreno. Y en el propio Museo de Canarias. Y el Museo Canario también. Muchísimas gracias, buenos días, hasta luego.